Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Padre, buenos días. Buenos días, sigue mal el audio, ¿eh? Pero en fin, ¿ya estamos en el aire? Estamos al aire, Padre. Estamos al aire. Me da mucho gusto saludar a mi querida Esperancita, aunque hay que checar el audio y la imagen, ¿eh? Dale sus coscorrones a doña Marta Portillo, digo, a doña María Portillo y a Chavita, para que siga siendo mi consentido. Muy bien, pues este día 18 de mayo estamos celebrando a San Juan I, que fue papa y mártir. Él nació en la Toscana en el año 470 y murió el 18 de mayo del año 526. Él llegó a ser papa durante 2 años y medio, y en ese periodo papal hizo muchas cosas. Primero, instituyó el calendario católico, como lo conocemos hoy en día, porque antes era el calendario basado en la fundación de Roma y tomando en cuenta quién era el emperador en la época tal, siendo el 3er año del emperador César Augusto, etcétera. Entonces, a partir de Juan I, se instituyó el calendario a partir del nacimiento de Cristo, antes y después de Cristo. Él introdujo también la forma de canto que posteriormente se llamaría gregoriano, debido al Papa Gregorio. Él hizo una serie de cosas, instituyó también la fecha de la Pascua y instituyó el calendario litúrgico. Así que en los 2 años y medio de su papado hizo bastante bien. En aquel entonces existía el rey, no Ludovico, Ludovico, que él era cristiano, pero era arriano. ¿Qué significa arriano? Pues es una herejía que surgió con Arrio, que consideraba que Cristo era solamente hombre, no era Dios. Y entonces, aunque creían en Cristo, pero pensaban que era solamente un hombre, lo cual se definió en el Concilio de Nicea de que Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. El emperador de Constantinopla, él era cristiano y no arriano. Entonces impuso normas muy severas a los arrianos, como negarles trabajo, negarles un montón de cosas, como protesta en contra de esa herejía. Entonces el rey Ludovico le pidió al Papa que fuera a abogar para que quitara esas penalidades, y el Papa se negó. Sin embargo, fue como una visita pastoral a Constantinopla y fue muy bien recibido, fue muy apoyado por el rey, y a su regreso, montado en cólera, el rey Ludovico lo condenó a la cárcel y a morir en la prisión a base de hambre, o sea, no dándole alimento. Pero es el Papa que estamos celebrando el día de hoy. Bendito sea Dios, ahora la Ciudad del Vaticano es un país independiente, el país más pequeño, pero es un país independiente dentro de Roma. Bien, pues esta es la aportación cultural del día de hoy que les transmito desde la Ciudad de México, en casa de mi hermana Estrellita. Y al ratito voy a ir a comer con mi hermano Jairo y Estrellita, vamos a ir a un restaurante y luego voy a tener que ir a hacer la prueba de COVID que exigen para volar a Estados Unidos. Ya mañana me pongo de regreso. El otro día fui, pero no quise que me la hicieran porque decía pruebas de COVID por atrás. Dije, no, a mí me la hacen por delante. No, por atrás del edificio. Ok. Entonces, voy a ir hoy a que me hagan la prueba de COVID, pero por delante, no por detrás. ¿Ok? Ayer quedó una pregunta en el tintero que no pude responder debido a que cuento con un número determinado de gigas
y cuando se acaban las gigas se corta la transmisión. Puede pasar esto este día de hoy, así que no les extrañe que a lo mejor acabamos antes, ¿ok? Bueno, la pregunta que hacían, que ya le he contestado varias veces, es de por qué algunas personas se niegan a recibir la comunión en la mano. Pues por tontas, simplemente por eso. ¿Por qué? Porque no han comprendido que no es con la mano o con la lengua que recibes a Cristo, sino que recibes a Cristo con todo tu ser. Tu mano es pecadora y es ofensiva y golpea y demás. Uy, no hay nada, no hay golpes más fuertes que los que se dan con la lengua, que ofende, miente, blasfema y demás. Entonces no es la mano, es la lengua, es todo tu ser. Y la actitud con que recibes a Cristo, con todo respeto, sobre todo ahorita en este tiempo de pandemia, que todavía no ha acabado. Entonces lo más conveniente es poner ambas manos, estirando tus brazos lo más que puedas para que el sacerdote o el ministro deposite el cuerpo de Cristo en la palma de tu mano y con la otra mano lo tomas con el pulgar y el índice y lo recibes delante del sacerdote. No te lo lleves, no se arrebata de la mano del sacerdote o del ministro. Te esperas a que lo recibas y ahí, como un ser humano educado, tomas el cuerpo de Cristo con el pulgar y el índice, te descubres te retiras el cubrebocas y lo comulgas delante del sacerdote o del ministro y luego ya pasas a tu lugar. Sería muy bonito llevar el cuerpo de Cristo en tu mano y sentarte y meditar en él, pero cuidado, puede haber algún tipo de profanación y queremos evitar eso. Ah, pero yo no voy con que un ministro me dé la comunión, yo voy con un sacerdote consagrado. A ver, mira, el cuerpo de Cristo lo tomo de un platón que se le llama, en inglés se le llama ciborium, en español se le llama copón. Ese copón o ese platón ha sido hecho por un artesano de metal muy precioso, o puede ser de madera o de cerámica, pero es un material hecho por la mano del hombre. ¿Qué es más digno? ¿Lo hecho por el hombre, que a imagen de Dios es también creador, o el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios y que es consagrado por Dios? Entonces, si el sacerdote es el instrumento consagrado de Dios para que por medio de él se haga presente y se transforme el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. Pero la Iglesia, desde el Concilio Vaticano II, requiere o retomó desde el principio, desde sus orígenes, a los ministros de la Eucaristía que ya existían. Recordemos el niño San Narciso, un niño de 10 años, que llevaba la Eucaristía a los presos, y que fue detenido por los soldados romanos, y él prefirió morir y comulgar el cuerpo de Cristo antes que entregarlo a las manos profanas de los soldados romanos. Entonces, ya existían ministros de la Eucaristía a principios de la cristiandad. Entonces, el Concilio Vaticano II lo que hizo fue retomar a los ministros, que no cualquiera puede serlo. Un hombre o una mujer que están viviendo juntos sin el sacramento del matrimonio no pueden ser ministros. Alguien que es drogadicto, o que vende drogas, o que tiene o un borracho reconocido, porque es diferente ser. Permítame, una llamada, se rompió el sonido. Entonces, una persona que no lleva una vida digna o ejemplar no puede ser ministro de la Eucaristía. Que a quien se elige como ministro debe de pasar por una preparación y una educación para ser consagrado o nombrado oficialmente como ministro. No se nombra a cualquiera. En un momento extraordinario que hay tanta gente y no hay algún ministro consagrado, se puede llamar, el sacerdote puede llamar a una persona que él conoce como una forma como un hombre o una mujer entregados, fieles, devotos, y se les puede nombrar ministros extraordinarios de la Eucaristía por esa ocasión.
entonces pueden dar la comunión. Acuérdense, un ministro no puede consagrar, es el sacerdote, y por lo tanto el ministro es solamente el instrumento por medio del cual tú recibes la Eucaristía, como el copón o el ciborium, del cual el sacerdote toma la Eucaristía para entregártela a ti. No es que el sacerdote, no es que el ministro sea santo, canonizado o consagrado para poder recibir a Cristo que ha sido consagrado por medio de la acción de Cristo a través del sacerdote. ¿Okay? Entonces el ministro es solamente un instrumento y tú recibes a Cristo no con la lengua o con la mano, lo recibes con todo tu ser. Ahorita, por este tiempo, valdría la pena que te abstuvieras de recibirlo en la lengua para evitar contagios, sobre todo porque hay mucha gente que no sabe recibir la comunión en la lengua y te da el lengüetazo en el dedo y ya con eso contaminas a los demás. Entonces, para evitar eso, mejor tranquilito y recibe a Cristo en la mano. ¿Ok? Esa es la pregunta que quedó ayer, que ya lo he explicado muchas veces, pero lo seguiré explicando cuantas veces sea necesario. ¿Qué más? Qué bueno, padre, muchas gracias. Es muy bueno porque siempre tendremos a lo mejor nuevos radioescuchas y pues los que ya en alguna vez recibieron la información, otros todavía no. La otra pregunta que tenemos, padre, es si el Salmo es palabra de Dios o por qué ahí no se dice palabra de Dios cuando se medita en la Santa Eucaristía, o una persona que lo lee por sí misma puede decir palabra de Dios. Todo el contenido en las Sagradas Escrituras es palabra de Dios, aunque ha sido expresada a través del estilo del escritor sagrado. En el caso de los salmos, la mayoría escritos por Salomón, la otra parte escritos por su papá, el rey David, el de las mañanitas, interpretan el sentir humano en las diferentes situaciones de alegría, de derrota, de triunfo, de desolación, de tristeza, de muerte, de angustia, de gozo, y lo se interpreta muy bien. Por eso rezar con los salmos es algo hermoso, porque nos identificamos precisamente con esta forma de oración. Jesucristo mismo en la cruz está rezando los salmos, el Salmo 122, que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y está rezando también el Salmo que dice, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás, te encomiendo mi espíritu. Está rezando los salmos, los está repitiendo y está identificándose con el sentir humano, que muchas veces nos sentimos abandonados de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Eli, lema sabactani. Y también confiándonos en Dios, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Te encomiendo mi espíritu. Entonces, todo el contenido en las Sagradas Escrituras es palabra de Dios. Dentro de la liturgia, recordamos de que la celebración de la misa es un diálogo de Dios con su pueblo, interpretado por el sacerdote, toma la iniciativa con el saludo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el saludo trinitario. Y el sacerdote, en nombre de Dios, toma la iniciativa. Que el Señor esté con ustedes. Y la respuesta del pueblo, y con tu espíritu. Y entonces es un diálogo. Ahora vamos a reconocer nuestros pecados. Y entonces le pedimos a Dios, Señor, ten piedad de nosotros. Y el pueblo responde, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. El sacerdote hace una oración colecta en nombre de la iglesia y el pueblo responde amén. Entonces vemos que es un constante diálogo. Ahora, Dios nos habla desde el Antiguo Testamento y por eso normalmente la primera lectura, en excepto de la Pascua, que se lee normalmente Hechos de los Apóstoles o el Apocalipsis como segunda lectura o una carta, etcétera, pero normalmente se lee una lectura del Antiguo Testamento donde nos habla de esa promesa de Dios que proféticamente cómo nos ha de salvar a través de Cristo.
Y entonces al final se confirma, esto es palabra de Dios, y todos nosotros respondemos. Posteriormente viene una respuesta ante esta palabra que hemos escuchado y la confirmamos con el diálogo, con el diálogo del Salmo, al cual respondemos, el Señor es mi pastor, nada me faltará, o cualquiera que sea la respuesta. Y entonces se lee una estrofa del Salmo y respondemos confirmando, el Señor es mi pastor, nada me faltará, o la respuesta adecuada, ¿no? Posterior, o sea, es un diálogo, pero no hace falta decir esto es palabra de Dios, ya que estamos en ese diálogo de conversación. Posteriormente viene una segunda lectura en domingo. Normalmente entre semanas solamente es una lectura. En domingo se hace una segunda lectura y posteriormente el Evangelio. Pero es Dios que nos habla, el pueblo que responde. Cuando lees en una salmodia, por ejemplo, en la liturgia de las horas o en la lección divina o demás, tiene otra forma de respuesta, pues normalmente termina diciendo gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y se termina con la frase introductoria o la antífona propiamente, y se repite al final, pero es palabra de Dios, ¿ok? Muy bien, mi querida Esperancita. ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas tenemos? ¿Chismes o comentarios? Muy bien, padre, muchas gracias. Muy buena información. Pues tenemos otra que dice que ¿por qué se rezan las 10 Aves Marías en el rosario? Bien, mira, originalmente tenemos muchas formas de rosarios que no necesariamente tienen que ser católicos o de la iglesia que surgió precisamente en el cristianismo, pero más que el rosario repitiendo las Aves Marías, era repitiendo algún texto, alguna salmodia. Recordemos que el rosario surge precisamente cuando los primeros cristianos que estaban condenados a recoger los cadáveres de los mártires en el circo de Nerón o en el circo romano, entonces los que iban a ser martirizados se vestían de gala y se les daban unas coronas de flores hechas por cristianos que llegaban a verlos, y entonces ellos salían con esas coronas de flores, de rosas normalmente. Entonces al ir recogiendo los cadáveres iban recogiendo las rosas, y al recoger cada rosa rezaban un salmo. Eso fue el rosarium, o sea, a partir de las rosas, pero no había un número exacto ni nada. Posteriormente fue ya formándose lo que es el rosario, y en lugar del salmo se rezaba el Ave María, y se pone en grupos de 10 intercalados por el Padre Nuestro, porque recordamos de que aunque el Ave María es dedicado a la Virgen María, sin embargo, el rosario es una oración a Cristo, a través de María. La forma como conocemos el rosario en la forma actual se debe a Santo Domingo de Guzmán, que precisamente ante esa aparición de la Virgen del Carmen, impone el rosario o la recomendación del Santo Rosario en esta forma. Y son 15 misterios. Nosotros tenemos un rosario con 5 misterios, pero normalmente se rezaban 15 misterios. Y ahora el Papa Juan Pablo II impuso también los misterios de la luz. Eran los gozosos, los dolorosos, etcétera, ¿no? Pero la forma como conocemos el rosario hoy en día es debido a Santo Domingo de Guzmán, pero se reza en número de 10 para hacer 50 y se hacen los 15 misterios. A cada decena de Aves María se le llama un misterio en el cual meditamos sobre diferentes aspectos de la vida de Cristo. ¿Ok? Muy bien, padre. Pues tenemos una más. Dice que si el diezmo, sabemos que el diezmo comúnmente se da a la iglesia, pero si yo no doy el diezmo a la iglesia, pero lo hago como en obras de misericordia, ¿se puede hacer? Si en vez de dar el diezmo a la iglesia, yo hago obras de misericordia, ¿es lo mismo? Mira, no es lo mismo, y
Aquí en la diócesis de Stockton no se pide un diezmo. Vamos a entender esto. Desde el Antiguo Testamento está establecido que la 10ª parte de la cosecha o la 10ª parte del producto que has tenido lo entregues a el templo. Para entregarle al templo, de una manera le estás retribuyendo a Dios como agradecimiento lo que Dios te ha dado. Recordemos que el templo necesitaba discúlpeme, le traje una saliva que se me fue por otro lado. La. Ah, qué bueno es esto, miren. Que lo pueden encontrar en los supermercados, que normalmente es para el aliento, yo no lo uso para eso, lo uso porque de repente me dan unas alergias que estornudo, le pongo tantito al pañuelo, lo huelo, y por el alcohol que tiene me para los estornudos. Y cuando me da una tos así, me refresca mucho la garganta y es un alivio inmediato, así que se lo recomiendo. No les digo la marca, pero les enseño el producto. Es un spray y funciona muy rico, ¿eh? Es su recomendación. Estaba hablando acerca de... ¿De qué estábamos hablando? Ya se me olvidó. Del diezmo, padre, estamos con el diezmo. Del diezmo. Entonces, estábamos hablando acerca de que el retribuir la 10ª parte no era solamente para el sacerdote, no, era para mantenimiento del templo, era para las obras también de caridad que desde antiguos se hacían a través del tiempo, que el sacerdote tenía como misión ejercer la caridad con lo que recibía. Viene en tiempos de los apóstoles, no era dar solamente el diezmo. Había gente que tenía haciendas o casas y las vendía y ponía el producto de la venta a los pies de los apóstoles, y los apóstoles se encargaban de repartir equitativamente, de tal manera que en la comunidad no había nadie que careciera de lo esencial. Conforme fue creciendo la comunidad, se encargó a los diáconos que tuvieran la atención del cuidado de las viudas y de los huérfanos y la atención del servicio de las mesas. Eran los encargados de la caridad. Entonces eran por eso que los diáconos eran muy queridos, llegaron a tener mucho poder, incluso en el medievo. Hubo un papa que no quería que su diácono lo sucediera en el pontificado, porque había más facilidad que un diácono fuera electo papa que un sacerdote, entonces lo ordenó presbítero para que no lo sucediera. Bueno, pero los diáconos llegaban a tener gran popularidad. Vemos que ya en el Antiguo, vemos que en tiempo de Cristo también se da el diezmo a la iglesia, y es por eso que Jesucristo, sentado frente a las alcancías del templo, ve que llega una viejita y da 2 moneditas de muy poco valor. Les comenta a los apóstoles, ¿ya vieron? Esta mujer dio más que todos los demás. Pero ¿cómo si ella nada más dio 2 moneditas? Sí, pero ella dio todo lo que tenía para vivir. En cambio, los otros daban de lo que les sobraba y hacían ostentación de lo mucho que daban. Entonces no se trata de dar, sino de darnos. Sí, dice el dicho, un proverbio chino, si el que te pide le das un pescado esa noche va a cenar, pero si le enseñas a pescar, cenará todas las noches. Mi experiencia con los indigentes en San Francisco es que te pedían $1, no porque lo quisieran, sino porque necesitaban ese contacto humano. Pero más que nada, yo no me conformaba con darles $1. Yo más bien buscaba ayudarles para salir de esa situación de pobreza, y muchas veces una llamada a su familia les ayuda a reintegrarse otra vez a la sociedad, y pueden salir adelante. A mí me sorprendió en Los Ángeles, en Linwood, años después de que dejé Linwood y cuando regresé de visita en una ocasión, iba caminando a la parroquia cuando un carro se me echa encima. Dije, caray, me va a atropellar, y se baja un cuate y dice, padre, ¿no me reconoce? Digo, perdóname, no. Sí,
Yo estuve de indigente aquí y usted me ayudó contactando a mi familia. Mire, ya dejé el vicio, dejé la calle, estoy trabajando y le presento a mi esposa y a mis hijos aquí vienen conmigo. O sea, realmente me dio muchísimo gusto. Entonces, si tú das de alguna manera una caridad a alguien, le estás ayudando, le estás dando un pescado para que cene esa noche. Pero si tú le das a la institución de la iglesia, estás ayudando a que mucha gente salga de esa situación de miseria. Recordemos de que el diezmo no se queda en tu parroquia, se va a la diócesis. Y la diócesis tiene muchos gastos. Aquí en la diócesis de Stockton no se pide el diezmo, se pide cada año lo que es la solicitud ministerial del obispo. En inglés se llama Bishop Ministry Appeal, BMA. ¿Y para qué se dedica esos gastos? Primero, para pagar los estudios de los seminaristas. Se dedica también para la formación de diáconos permanentes, formación de catequistas, pastoral juvenil, pastoral migrante. Se necesita para obras de caridad. O sea que son un promedio de $3,5 millones lo que gasta la diócesis anualmente. Y entonces esto se distribuye, la cantidad dividida en las posibilidades que tiene cada parroquia para aportar. Hay alguna parroquia que se le piden $150,000 y los da en 2 semanas. En nuestra parroquia se nos pide $23,500 y nos toma todo un año para poder juntarlo. Es decir, son de acuerdo a las posibilidades de cada quien. Entonces, sí, es muy bueno que hagas caridades, pero eso no quita tu obligación o tu responsabilidad de ayudar a la diócesis. Entonces, si eres de Stockton, colabora con la diócesis y dona lo que es necesario. ¿Ok? Y por otra parte, eso no quita que sigas haciendo obras de caridad. Una cosa no quita la otra. Muy bien. ¿Algo más que decir, Esperancita, al respecto? Ay, yo creo que quedó muy claro, padre. Tenemos otra pregunta. Dice que ¿por qué a la Virgen se le dice salve Regina o salve Regina? Bueno, de acuerdo a la Real Academia Española, se puede pronunciar tal como se escribe en español. Entonces sería Regina, en latín es Regina, y es por eso que la pronunciación en latina es del latín, Regina. Pero si tú lo lees, puedes leer Regina, como también puedes decir William Shakespeare o William Shakespeare. De las dos formas está correcta. Puedes decir Ludwig van Beethoven o puedes decir Ludwig van Beethoven. ¿Ok? Pero se admite que lo digas tal como se escribe. Hay unas caricaturas de manejando al doctor Netas con Nicasio, y Nicasio, que es su amigo y que tiene una función en el hospital, siempre cuando menciona películas dice como el Arnold Schwarzenegger o como el Brad Pitt y cosas por el estilo. Está correcto, está admitido por la Real Academia en decir las palabras tal como se escriben. ¿Ok? Claro que sí, padre. La pregunta aquí viene por parte de Pedro y Toñita, pero la pregunta es, ¿por qué se dice salve Regina? Es la oración de Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra. O salve Regina, mater misericordiae, vida dulcedo, espes nostra salve. Pues es el canto en latín, pero es la traducción de Dios te salve, reina y madre de misericordia, salve Regina. Ok. O sea, la traducción del latín al español, o del español al latín. Entonces se le dice salve Regina por el salve. No te estoy escuchando. Se dice salve Regina por la salve mayor que le decimos, ¿verdad?
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra. Salve, Regina, Mater misericordia, vida, dulcedo, espes nostra, salve. A te clamamos, Jesús, etcétera. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien, padre. Tenemos otra pregunta que dice que tiene una pregunta que dice que en la Biblia dice que no debemos de jurar ni siquiera por los cabellos de nuestra cabeza. En la iglesia tenemos una alabanza que se llama Buen Jesús y menciona la palabra juro. Y esa es mi pregunta. Mira, no conozco esta oración que dice juro, pero en fin, jurar significa invocar. La idea es de que en la tierra de Dios en vano, ya se acabaron mis ligas, pero no juramos en nombre de Dios en vano. Si es esto, Jesucristo nos dice que no digamos de más, que digamos sí cuando es sí, que no cuando es no. Lo demás lo pone el diablo. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, ya se acabaron mis gigas, así que me despido de ustedes con mucho cariño. Dios mediante, mañana salgo hacia los Estados Unidos, pero todavía estaré transmitiendo con ustedes. Que Dios Todopoderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, Dios mediante. Y gracias por todo. Gracias, Padre. Igualmente Dios lo bendiga y la Virgen lo acompañe en su camino de regreso a casa y por acá lo esperamos para que acá nos siga evangelizando. Muchas gracias. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.